Bienvenido a la receta secreta en donde serás tu reflejo. Recuerda que todo lo que eres por dentro es lo que eres hacia afuera, lo que proyectas hacia afuera. Mi nombre es David Ruiz desde San Juan, Puerto Rico. Gracias por estar aquí. Esto que siempre se me olvida, es importante que le des like y compartas el contenido. Especialmente el like ayuda mucho a que el contenido en YouTube se lo presente a otras personas. Y si puedes comentar sobre lo que estamos hablando aquí, sobre las preguntas, pues más maravilloso todavía. Hoy estoy en esas entrevistas retantes porque llevo poco en el Evangelio, estoy empezando a conocer de otras iglesias, de otros pastores, y aunque había escuchado de él, no lo conozco. Y pues voy a aprender junto con ustedes sobre él, sobre su historia, sobre su llamado. Y hoy estamos con Pastor Sammy. ¿Sammy qué? Sammy Díaz. Pastor Sammy Díaz, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al Señor David. Qué bendición estar aquí contigo hoy. Una alegría y un gozo poder compartir este tiempo contigo. Amén, amén, amén. Pastor Sammy es el pastor de Jonuel, que lo tuvimos aquí en nuestro podcast. Jonuel también está en su grupo de equipo de pastores. Y Jonuel me dijo, tú sabes que yo creo que deberías de tener a Pastor Sammy en el podcast. Y yo, claro que sí. De todos aprendemos. Y yo quiero comenzar. Estábamos hablando antes del podcast. Estamos haciendo otro podcast. Y estábamos hablando de esa oportunidad, porque yo te estaba comentando que Jonuel, yo le dije como que, mano, qué brutal la oportunidad que te dan cuando Pastor Sammy le toca viajar, que tú eres uno de los que predica, porque eres de los más jóvenes. Y tú me estabas hablando ¿de qué era lo que me estabas hablando? Me estabas diciendo que tú quieres como tus ovejas, como llevarlas ahí, como liderar, pero ¿qué era lo que me estabas diciendo? Pues mira, David, estábamos hablando de la importancia de las transiciones. Muchas veces nosotros como pastores es importante tener claro que nosotros la asignación que Dios nos da es por un tiempo y luego tiene que venir otra generación que también siga la visión, y si nosotros podemos trabajarlo a tiempo, empezar a identificar y orarle al Señor y meditar y estar identificando quién es esas personas que Dios te llama, que te pone cerca, porque Dios siempre va a ponerte gente cerca, importante en tu vida, que yo siempre le digo a los amigos, le digo, mira, los mejores amigos son los amigos que son con propósito, ¿verdad? Y esos amigos hay que cuidarlos. En la iglesia también Dios te lleva a gente que son con un propósito. Todos tenemos un propósito, pero hay gente que son parte de esa visión. Y cuando tú lo identificas como pastor, el liderato y todo lo que para que la iglesia funcione y pueda edificar el reino de verdad, el reino aquí en la tierra y extenderlo, como dice la Escritura, es importante identificar a estos muchachos. Yo te estaba diciendo que Jonuel es uno de los predicadores, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Eso de Dios, que Dios lo usa maravillosamente, esa gracia, ese favor de Dios. Y yo salgo sin problema, sea cuando voy a salir con mi hija Paola o cuando tengo algún viaje que tengo que salir, yo salgo y la iglesia lo recibe. Él predica, Dios lo usa con poder y tú te vas dando cuenta que Dios está preparando gente para lo que Él ya tiene, lo próximo de Él. Y es importante, yo creo que una de las cosas que los pastores debemos tener en cuenta siempre es saber que tenemos que dejar un legado y tenemos que empezar a hacerlo desde ya, no esperar a lo último para transicionar, sino irlo trabajando desde este tiempo, desde el momento que tú todavía estás fuerte, que sabes tomar decisiones, que no llegar quizás a una edad que todavía quizás no tienes la claridad, sino que ya es bueno identificar. Nosotros en la iglesia nos gusta de alguna manera trabajar equipos, ¿verdad? Ministerios, pero equipos. Yo vengo del mundo empresarial. Cuando Dios me llama, yo llevaba muchos años en el mundo empresarial y te comentaba que una de las cosas que veía como éxito era que la gente que uno aportaba en ella y que venía subiendo, los equipos que se hacían en lo empresarial, el éxito estaba en que ellos funcionaban igual o mejor que lo que uno hacía. Si ese equipo trabajaba igual o mejor de lo que nosotros le habíamos enseñado, ese es el verdadero éxito. En la iglesia,
debe ser igual. En la iglesia la gente dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea que la gente, la generación, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer la generación de mis hijos, de los jóvenes, los que ya están subiendo, debe ser mayor de lo que hoy por hoy estamos viendo. Y eso realmente debe ser nuestro verdadero éxito y esa dirección. Wow, wow. Entonces, dices que vienes del mundo empresarial. ¿Qué negocio tienes o tuviste? ¿Qué era lo que hacía y cómo comienza ese negocio? Pues mira, todavía tenemos Gloria a Dios. negocios de mueblería. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido tener nosotros lo llamamos un ministerio también, mi esposa y yo, comenzamos bien jovencitos, ya a los 21 años. Era mi novia en ese tiempo, pero luego fue mi esposa. Emprendimos eso, lo que fue el negocio de mueblería, y llevamos algunos 29 años. Wow. Yo creo que el Señor nos ha permitido, a veces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tú vas ¿verdad? Tú quieres que yo tenga estos negocios y todo lo demás? Y muchas veces yo veo la contestación de que todavía permanecemos en ese lugar porque está el lugar para bendecir a otros. Podemos bendecir, como es mueblería, muchas veces nos llega gente que a veces no tiene la capacidad económica de poder comprar y tú ves la necesidad y, chacho, el Espíritu Santo rápido me dice, te toca, vamos a bendecir. Y así yo creo que todas las partes, todos los años los tiempos, las décadas que he estado, pues lleva ya casi 30 años. Cada década tú te das cuenta cómo el Señor lo sostiene, ese negocio, cómo Dios lo sostiene, pero es porque nosotros hemos dedicado, desde el principio, dedicamos esa empresa al Señor. Esa empresa fue dedicada al Señor. Cuando Dios me llamó, yo estaba en la iglesia bautista de Carraízo. Yo fui nacido y criado allí. Y cuando empezamos a hacer el negocio, yo llevé allí a todos los viejitos, hice una rumba, pandereta, todo el mundo allí metido. Y dedicamos al Señor y le dijimos, este negocio es tuyo. Y hasta el día de hoy, ese negocio, esa empresa, es para bendecir. Y bendecimos y todo lo que vemos que el Señor nos llama a poder bendecir, ahí estamos. Es bien curioso porque la iglesia o la institución que formaste, porque la iglesia somos nosotros, pero la institución que formaste se llama Casa de Bendición, pero tú vienes siendo Casa de Bendición desde antes a través de la mueblería, Sí. porque era una casa que bendecía a los demás, a través de cuando no podían, como cuando el Espíritu Santo te decía, te toca ayudar a esta familia. Me imagino de otras cosas que claramente la gente no sabe y no las dice porque eso es tuyo con Dios, pero que ha sido Casa de Bendición desde antes de. Así que brutal. ¿Cómo se llama la mueblería? Tu Casa Nueva. Mueblería Tu Casa Nueva está en Bayamón, en la Avenida Lomas Verdes allí. Lleva establecida allí muchos años. Inclusive, ahora mismo, gente que trabaja allí son gente gente de la iglesia que los hemos podido llevar y transicionar. Unos gerentes de venta, otros hacen otras cosas. Administración, mi hermana está conmigo. Y es una bendición poder ver que lo que nosotros hacemos es para bendecir. Cuando siempre tenemos esa dirección y esa visión en todas las cosas que hacemos, que no es solamente para el beneficio propio, sino es para bendecir a alguien, te conviertes en un canal de bendición. Nosotros tenemos un ministerio de empresarios en la iglesia y una de las cosas que siempre compartimos es esa, que Dios nos permite tener quizás estas empresas y es porque nos hemos convertido confiables para el Señor. Y al ser confiables para Dios, entonces te conviertes en un canal de bendición. Porque, o vamos a decirlo de esta manera, cuando te conviertes en un canal de bendición, te vuelves confiable para el Señor. Y el Señor te permite, te entrega, porque sabe que todo lo que vas a recibir no lo vas a utilizar solamente para tu beneficio, sino que tu corazón también tiene pendiente o tiene en su mente, en la dirección, poder bendecir a alguien. Amén, amén. Sabes que cuando en todo esto de que yo he empezado con el negocio, o sea que desde que yo me convierto al evangelio, llevo 10 años con mi negocio. Y cuando yo me convierto al evangelio,
pasan ciertas cosas y una de ellas es que a mí me llaman, mi negocio, el negocio se llama Piña Loca y nos especializamos en piña colada. Ok. Y pasó que me llaman de Rimas. Yo tenía el kiosco de piña colada de los cangrejeros de Santurce el año pasado. Ok. Este año estoy con los vaqueros de Bayamón, los campeones. Duro, los duros. Este año estuve con ellos, pero el año pasado estuve con cangrejeros. Entonces, como ya estaba con Rimas, pues Rimas me llama para un video musical. El video musical era de Gabriel EMC y Alex Zurdo. Ok. Entonces, cuando me llaman, resulta que la piña colada era el evangelio en el video. Ah, wow. Y yo llevaba como un añito de convertido, de estar en eso, y yo decía, esto no puede ser. Como que ya yo ato los cabos rápido y yo digo, wow, porque en el video, la canción se llama Algoritmo, en el video hay alguien adicto a los videojuegos y ellos le entregan una piña colada, ellos la prueban y su vida se transforma. Ah, Y era como el evangelio, la piña colada representaba el evangelio. Wow. Y yo decía, wow, entonces últimamente yo estaba teniendo como momentos difíciles emocionales. Bueno, eso es pasado porque ya, gracias a Dios, estoy muy bien, mucho mejor. Pero estaba pasando por momentos y claramente eso afecta a mi negocio porque todavía depende demasiado de mí. Yo estaba teniendo dudas con el negocio. Y hace poco, es bien loco porque Dios claramente tiene todo pensado, pero la persona anterior que yo entrevisté a ti fue a Merari, la de Oasis Empresarial. sí. Y ella es bien powerful con todo esto del empresarismo. Sí. Pues tiene una joyería, Forever Crystal y todo eso. Entonces, como que tú eres, después de ella, estás tú, que eres empresario también. Sí. Y cómo Dios ha respaldado tu negocio, ha respaldado el negocio de ella y cómo ha respaldado el mío hasta ahora, pero como yo siendo consciente de que esto te lo voy a entregar a ti, este negocio es para ti, Sí. cómo yo voy a ver grandes cosas pasar. Incluso, por ahí está la cámara, yo estoy grabando un vlog porque en este momento en mi vida, mala mía que te tomó tiempo, pero No, lo vi como... hablar aquí, eso está tremendo. Yo estoy grabando un vlog que espero que haya salido ya cuando esto salga, que es como en donde estoy ahora, que yo lo comparto a la gente, yo le digo que es como que yo siento que Dios, el castillo de Lego, me lo desmontó y tengo las piezas de Lego desmontadas porque la base no era él, la base era yo. Ujú. So, es como que te voy a desmontar, voy a estar yo de base y ahora voy a empezar a montar, pero en ese desmontar, pues varias cosas han sucedido por decisiones mías. Tengo un montón de deudas, yo quiero casarme y no hay todavía pretendiente, quiero hijos, no tengo hijos. Como que hay ciertas cosas que no están montadas todavía, pero, y realmente tengo mucha deuda. Pero tengo tanta fe de que yo sé que Dios me va a llevar a lugares maravillosos que estoy grabando el proceso. Ujú. Porque hay mucho David por ahí que es ver para creer. Yo me llamo David. Y yo era muy ver para creer. Que yo quiero documentar y decir, mira, yo estaba aquí, utilizo una palabra un poquito más puertorriqueña, como dice Jonathan. Yo estaba aquí, pero yo tenía fe de que Dios me iba a traer acá y lo documenté porque yo estaba seguro de que Dios me había dicho que te voy a poner aquí. Ya. Y que en el blog, pues, yo grabé en lo de los hombres, Hombres de Hombres de Grande Gran Liga, yo grabé un poco, Sí. lo voy a subir, claramente Casa de Bendición, voy a poner los horarios, todo eso, que estuve por allá Súper. con la invitación que le hiciste a Jonathan. Y, mano, estoy ahí. Y es bien curioso que Dios venga y como me ponga Merari. Ujú. Pastor Sammy, que es empresario. Jonathan lo tuve hace poco, que también es empresario, Sí. con el jibarito de la caja. Entonces, nada. Me cuentan, porque claramente hice el research y traté de prepararme para esta entrevista, porque como no te conozco, me cuentan que eres o eras pianista. O sea, Sí. vienes de ser músico. Correcto. Y es bien interesante porque cómo alguien que no ha agarrado un micrófono para hablar frente a la gente siente el llamado pastoral, que es como del piano a hablar al frente, predicar y todo eso. O sea, ¿cómo pasó esa transición? Y tengo más preguntas, pero ¿cómo pasó esa transición cómo pasó eso? Sí. Oye, pues, excelente pregunta, porque como bien dice, yo
bueno, yo nací en el Evangelio como te compartí, y en la Iglesia Bautista yo era el director de adoración. Yo estudié en la Libre de Música 6 años, y aprendí percusión, piano, algunos instrumentos y demás, y estaba toda mi vida, mira esto, qué interesante, yo pensé y estaba pensando en esa temporada que lo que yo hacía era lo que Dios me había pedido que hiciera. Entonces, yo me sentía bien con lo que yo estaba haciendo. Yo era director de adoración, pues a veces acompañábamos a diferentes cantantes y todo lo demás. Bueno, yo estaba en mi zona de confort porque era lo que a mí me gustaba, era lo que yo había estudiado y yo había decidido establecer, ¿verdad? Que ese don era para el Señor. Y yo estaba muy bien. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, pues yo tenía mi empresa y todo lo demás. Y te voy a decir algo que no quiero que se me escape. Y Cuando no te di dices lo break del a reaccionar, fundamento, perdón. sí, y voy a coger un chispito y sigo en Sí, sí, esto. sí, tranquilo. Cuando tú dijiste lo del fundamento, es exactamente lo necesario para poder formar un edificio alto. Regularmente los edificios tú no ves qué hay en el fundamento. Solamente lo ves las personas que pusieron el fundamento, los que estuvieron ahí y pues el que lo estableció. Y muchas veces nosotros empezamos a levantar un edificio que es nuestra vida sin ese fundamento correcto. ¿Y qué pasa? Cuando de momento algo nos golpea, le hace cualquier grieta a nuestro edificio, pero como no está el fundamento fuerte, entonces se nos complica la situación, quizás se detiene la cosa. ¿Qué pasa? El Señor, ¿qué hace? El Señor trabaja con nosotros de esa manera. Ok, vamos a volver a empezar. Vamos a coger todas las historias, todas las vivencias que tú tienes, que Dios nunca las rechaza, Dios las usa para bien. Dios no las quita, sino Él las usa para bien. Entonces dice, ok, tú tienes todo esto, pero vamos a poner el fundamento, que soy yo. Vamos a formarte fuerte, una base sólida. Y entonces voy a empezar a hacer lo que yo quiero hacer en tu vida. Y entonces empieza con lo que Él sabe que tú te gusta, que a lo que Él te ha llamado. Pues Dios está extraordinario. Dios siempre nos llama y llama nuestra atención con lo que Él sabe que te llama la atención a ti. O sea, el llamado a ti no es el mismo que el mío. En el sentido, de la manera que Dios se te revela, es diferente a mí. Porque Él sabe de qué manera puede trabajar contigo y de qué manera puede trabajar conmigo. Por eso es que para cada uno de nosotros la experiencia con el Señor es diferente, pero con una misma dirección. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone un fundamento sólido y empieza a formar, empieza a traerte gente, empieza a tocar tu corazón, empieza a sembrar semillas. Entonces, cuando empieza a sembrar semillas, yo siempre digo esto, si tú le estás pidiendo al Señor un milagro, y si el milagro tú lo ves como un árbol, el milagro es el árbol grande. Y muchas veces queremos ver el milagro ahí, ¡pa! Pero un día el Señor viene y tú le estás pidiendo un milagro y Él te da una semilla. Pues ya tienes el milagro. Porque lo que falta es que esa semilla sea regada. Wow. Y esa semilla va a ir creciendo y se va a formar en el árbol grande que es tu milagro. Lo que pasa es que hay milagros que son, tú caminas en el proceso para poderlo ver porque nos tienen que formar. Porque si no nos forman, la bendición que Dios nos da, nosotros o no la vemos, no la entendemos, la echamos a perder y Dios no quiere eso. O sea, es importante que tú sepas que en esta temporada de tu vida estás en una tremenda temporada, en una temporada de bendición. Dios te está conectando con la gente correcta. Dios está hablando de su Señor. Ya Él te dio el milagro. Él lo que pasa es que te dio la semilla y está estableciendo el fundamento. Amén. Yo te veo con la pasión desde que llegaste, me llamaste y todo lo demás. Y la Biblia dice que el querer como el hacer solamente lo pone el Señor. Eso viene de Dios, no viene de nosotros. El querer como el hacer. Cuando tú te levantas por la mañana a ir a la iglesia o todo lo que el Señor te manda a hacer, eso no fue solamente tuyo, es Dios que lo pone ahí. Pum, tú te levantaste y dijiste, déjame ir a escuchar esa palabra que Dios tiene para mí, déjame volar a donde tú muchas veces vamos y vamos a conferencias. Es algo que Dios hace en nosotros. Y lo veo y yo estoy seguro que hoy estamos hablando de fundamentos, pero yo voy a ser testigo del edificio grande que Dios va a hacer Amén. contigo. Gracias. Tú verás como las cosas se ordenan. Yo soy milagro. Yo soy, perdóname, yo soy testigo de milagros económicos. Todos tenemos situaciones. Todos hemos pasado por situaciones difíciles.
Yo me puedo sentar aquí, no nos da el tiempo para yo decirte cómo Dios de la nada a veces hace milagros, pero también soy testigo de procesos que he tenido que entrar para poder entender la temporada que estoy. Te compartía que Dios trabaja en temporada. Dios trabaja en momentos, ¿sabes? En cada temporada Dios trabaja tu fe, en otra temporada tu convicción, en otra temporada trabaja tu fuerza, ¿sabes? Tus emociones. Todas esas cosas Dios los trabaja en diferentes temporadas y para los que amamos a Dios, todo obra Para mí. para bien. Entonces, contestándote la pregunta de cómo Dios me llama al pastorado, mira, yo nunca jamás pensé ser pastor. Nunca. ¿Verdad que Dios está brutal? Nada. Eso para mí, yo tenía 30 años, yo me acuerdo. Yo soy un tipo bastante estructurado y me gusta decir, ok, yo a tantos años, yo pienso estar aquí, a estos otros 10 años aquí, aquí, aquí. Y cuando Dios me llama al pastorado, yo estaba caminando dentro de lo que yo había pensado. Y de momento yo estoy sirviendo en la iglesia, tengo el negocio, la familia, y qué sé yo qué. Y de momento Dios empieza a hacerme un llamado que yo no me sentía digno de que fuese ese llamado para mí. O sea, Dios me estaba llamando a pastorear. Me acuerdo que yo estaba en la iglesia del pastor Juan Ramón, porque yo me había mudado a Caguas y empecé a ir a la iglesia y Dios me lleva allí con un propósito. Y yo estaba estudiando teología porque a mí me gusta, pues, quizás estudiar y todo eso. Y no sabía que por eso te digo que todo lo que tú estás haciendo, Dios lo va a utilizar para bien. Y estaba estudiando, pues, teología en las clases que siempre dan y todo lo demás. Y en la iglesia ya tenían también una universidad y ahí me conecté y qué sé yo qué. Pues de momento al pastor, que hoy por hoy es nuestra cobertura de la iglesia, 16 años después, te estoy hablando del presente, pero te voy a hablar del pasado ahora. Dios le da a él la asignación o le da la revelación de llamarnos a mi esposa y a mí al pastorado. O sea, él me empieza a decir, pastor, y yo le digo a mi esposa, yo creo que este varón se está equivocando, yo le decía. Y él me empieza a llamar pastor y empieza a ver en nosotros un pastorado, pues nosotros estábamos, él nos había dado una asignación de ir a un sitio. Cuando nosotros, como, déjame darte un poquito para atrás, mi Sí, sí, esposa sí. y yo, él nos da la asignación de evangelizar un lugar. Y él dice, mira, tengo esta asignación en el área metro para que ustedes vayan, evangelicen y qué sé lo otro. Y mi esposa dice, pues perfecto, vamos a darle para eso. Pues ella cantaba, yo tocaba, era algo perfecto, íbamos allá. Y la gente que iba, que llegara allí, pues entonces los conectábamos con su iglesia. ¿Qué pasa? Empezamos a hacer eso, pero la gente no llegaba a la iglesia porque era en calle y nosotros estábamos en el área metro y se conectaba con nosotros. Pues yo lo traía a él a predicar a la casa, me lo llevaba para casa, hacíamos entonces como un tiempo de compartir y él traía la palabra, qué sé yo qué. Pues empieza a crecer. De momento la gente sigue llegando a casa y un día yo vengo y le digo al pastor Juan Ramón, oye, brother, vamos para tal sitio, vamos a hacer este tiempo de oración y qué sé yo qué, para que tú prediques. Y cuando llega ahí, él me dice, esto es una iglesia. Y yo le digo, sí, claro, tu iglesia. Nosotros estamos haciendo el ministerio. No, Sammy, esta iglesia, ustedes son los pastores. Y ya yo empiezo como Jonás, brother, a correr para el llamado, para el otro lado. Pero el Señor siempre empieza a trabajar con el corazón de uno. Y después de 2 años, yo seguí pues con mi esposa, nos seguimos, ¿verdad? Instruyendo y todo lo demás. Y después de 2 años, yo acepto el llamado por obediencia, no por convicción. Hay dos cosas diferentes. Hay momentos en tu vida que tú vas a caminar por obediencia, aunque no tienes la fe completa para poder creerlo. Hay cosas que Dios te va a mandar, ¿sabes? Te va a llamar a hacer, que tu fe no está al nivel de tú decir, dale, voy para adelante, pero tu obediencia sí. Porque tú sabes que si Dios te está llamando,
es porque Él va a hacer provisión. Y yo después de 2 años, me acuerdo que nos envían a pastorear, porque nuestra iglesia sale de esta iglesia que nos envía. Somos enviados de su iglesia, todo en orden, bien chévere, algo que Dios ya tenía planeado. Y comenzamos, pero había que responder al llamado. Y yo ya respondí al llamado junto con mi esposa. Mi esposa dijo, sí, yo fui el que estaba un poco, pues yo venía del mundo empresarial, yo todavía no me veía, porque eso tiene que ver con nuestra identidad. O sea, nosotros nos formamos en nuestra identidad según muchas veces por las cosas que hemos vivido. Y entonces Dios quiere formar la identidad en Cristo Jesús para que podamos ir al llamado de que Él nos está llamando. Yo tengo una serie ahora de identidad en la iglesia y está brutal porque yo le compartí a la iglesia que cuando no tenemos una identidad clara, nosotros de alguna manera no enfrentamos lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, nacen nuestras decisiones desde el miedo, no desde la fe. Porque tenemos temores por lo que hemos vivido. Y cuando Dios nos está llamando, de alguna manera, nuestras decisiones nacen desde el miedo. No puedo. Yo no estoy capacitado. Eso es difícil, eso no es para mí. Pero Dios no te llama desde el momento que tú te estás viendo. Dios te llama desde la eternidad. Yo siempre digo que Dios viene siempre de tu futuro a tu presente, a darte una palabra que restaura tu pasado y te impulsa a tu futuro de bendición. A lo que Él ya vio. A lo que Él ya vio. Él siempre va a ser así. Wow. Él no te ve como nosotros nos vemos, porque Él te ve la obra terminada. Siempre. Y Él va donde ti y te dice, ok. Por eso cuando fue donde Gedeón se estaba escondiendo, trillando trigo. Él estaba temeroso porque le iban a quitar toda su cosecha. Y llega un ángel y le dice, joven, esforzado y valiente. Y el tipo le dice, esforzado y valiente. Y yo estoy aquí escondiéndome. Pero él iba a ser el que iba a libertar. O sea, era un guerrero. Pero Dios lo veía como el guerrero. Y Dios siempre te va a hablar desde donde Él te ve. Y entonces Dios me hablaba desde el pastorado, desde lo que Él sabía que un día como hoy yo iba a estar contigo aquí. Pero yo no lo entendía en aquel tiempo. Pues me acuerdo que cuando Él nos llama y nos envía, nosotros por obediencia empezamos a caminar. Pero Dios siempre va a honrar tu obediencia. Amén. Y ese primer año fue un año era como agridulce. Porque es como tú dices, como yo de tocar el piano, de que yo no tocaba un micrófono, ahora tú tienes que predicar. Ahora tú tienes la responsabilidad de una iglesia. Cuando nosotros nos llamaron yo siento que son dos roles distintos, porque una cosa es ser pastor y otra cosa es predicador. Porque normalmente dicen, no, él es pastor porque él habla. Hay evangelistas que nunca van a ser pastores que van a tener su rebaño y van a tener sus ovejitas para cuidar. Ajá. Hay pastores que cuidan y hay pastores que lo que están es trayendo ovejas para la casa. Y hasta los dos roles a la vez cuando nunca tuviste un micrófono. Eso es un milagro de Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo hace? Dios yo creo que me venía formando porque algo sí yo tenía. A mí me gustaba cuidar a la gente. Siempre la gente que estaba cerca de mí se sentía cuidado. Y entonces yo tenía, inclusive nosotros comenzamos la iglesia, cuando nosotros estamos el llamado, unos amigos que siempre habían estado con nosotros, que hoy por hoy son los pastores de jóvenes, la pastora de adoración, la pastora de los niños. Yo me siento con ellos y les digo, ¿sabes qué? Dios me está llamando a esto, pero este llamado no es solo. Por eso yo te hablé al principio de los amigos con propósito. Hay unos amigos que son para temporadas, pero hay unos amigos que son con propósito, que están contigo. Y me acuerdo que cuando Dios nos llama, yo le dije, ok, Dios nos está llamando a nosotros, yo voy a decir que sí. Pero ustedes que caminan con nosotros, necesitamos un equipo. Yo los necesito a ustedes. Y entonces ellos dijeron que sí. Hoy por hoy son los pastores de Taken Youth Ministry, que es un ministerio que alcanza a la juventud poderosamente. La pastora de oración,
que hoy por hoy todavía es pastora de adoración después de 16 años. Y la pastora de niños, que tienen sus equipos funcionando, pero comenzamos en un acto de obediencia. ¿Cómo pasó? Solamente Dios lo sabe, porque el día que a mí ¿verdad? Nos ungieron y toda la onda, y nos envían, yo salgo de la iglesia y le digo a mi esposa, y ahora, ya nosotros nos enviaron, ya no se puede virar para atrás. Ahora hay que buscar un lugar, hay que comenzar la obra. Dios nos envió. Y yo miré a mi esposa así y dije, bueno, Dios hará algo. Y nos acostamos. Al otro día, David, al otro día, yo me levanto y la primera llamada que recibo es de un amigo que me dice, oye, brother. Y yo, ¿qué pasó? Me dijeron que aceptaste el llamado de pastorear. Y yo le dije, sí, ¿por qué? No, brother, primero te felicito y segundo, me dijo, yo tengo una casa que la tengo abandonada allí. Yo creo que te puede servir para que tú comiences a trabajar lo que es la obra del Señor. Yo estoy hablando con una amiga ahora y yo le digo, siempre que yo me río mucho, es como yo diciendo como que Dios, o sea, a mí me da carcajada la obra, porque es como que no tengo otra manera de expresarlo. La gente dice aleluya, la gente dice amén, ok, yo me río. Sí, eso está Porque es bien. como que, Sí, ¿qué? así, de la nada. Y él me dice, brother, sí, yo también me quedé como, y yo le dije, pues vamos a ver la casa. Cuando llegamos, estaba todo aquello que había que arreglarlo. Y él me dice, yo lo voy con mi compañía, él es empresario también, voy a arreglarla. Tú encárgate con la gente que tú tienes en ponerla como una iglesia. Y ahí comenzó, Casa de Bendición. ¿Qué es donde yo fui? No, Ok. donde tú fuiste es el tercer lugar Oh, donde nosotros hemos ido. wow. Sí. Y ya tuviste que allí, ya, Se están quedando pequeños también y sí, eso es increíble. sí, Dios hace eso. Dios, cuando tú eres obediente al Señor, Dios te va llevando y Dios va a proveer. Dios siempre va a proveer. Lo importante es que podamos responder al llamado real que Dios nos está haciendo. ¿Y cómo impactó y cómo se ha visto eso en tu rol como esposo? O sea, cuando ya tomas la decisión por obediencia, ¿qué hay en ti, qué cambia en ti que impacta tu rol como esposo? Pues mira, yo creo que me convertí en el mejor esposo. Te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios nos hace la demanda de ser pastor, pues empiezas tú dices responsablemente, primeramente empiezas a meterte en las escrituras, tienes que estudiar la palabra y empieza entonces el Señor a llenarte de fe, porque me empezó a mí a llenar de convicción, porque una cosa es la obediencia y otra cosa es la convicción. Claro. Entonces empecé a creer realmente y entonces empecé a ver las cosas diferentes, empecé a ver mi vida distinta. Empecé a ver cómo es un padre real, un padre correcto. Empecé a ver un esposo correcto, un empresario O sea, correcto. la palabra te fue filtrando. Me fue Fue filtrando. limpiándote y filtrando y creando como esa, wow. Exactamente. Yo siempre digo que el sentido más conectado a la incredulidad es la vista. La vista. Por eso es que la Biblia dice que no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero el sentido más conectado a la fe es el oír, es el oído. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y cuando tú empiezas a hablar la palabra, empiezas a creer la palabra, entonces empiezas a darte cuenta que tú no vives por vista, por lo que estás viendo. Tú estás viviendo por fe. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Entonces empecé a entender y empezó el Señor a revelarme cosas que son muy mías y empezó a sanar cosas que son muy mías. Duda, incredulidad, Heridas del pasado. herida, empezó a sanarme, porque la Biblia, mira, cuando tú llegas a los pies de Cristo y aceptas a Cristo, tú eres libertado, libertado de los pecados, vamos a verlo de esta manera. Tú ya, Dios te perdona, eres libertado de aquello que no te permitía tener esa eternidad con Dios, pero eres verdaderamente libre
cuando conoces la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces no es lo mismo el comienzo que cuando tú empiezas. Por eso llegar a los pies de Cristo es el primer paso. Pero el conocer la palabra de Dios te transforma, te da la vida en el gozo, la vida abundante. Entonces me empecé a dar cuenta que había una vida abundante. Entonces empecé a ser un esposo con un amor correcto. Porque a veces pensamos que amamos correctamente, pero amamos según lo que quizás aprendimos, nos enseñaron. Y cuando tú conoces la palabra, tú ves lo que dice Corintios, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabes? Tú empiezas a darte cuenta que las preguntas que tenía están ahí. Y Dios empezó a transformar mi vida en la empresa igual. Yo le pedí al Señor, Señor, yo necesito, por favor, que el equipo que yo tenga en las empresas, que sea cristiano. Y yo dije, empecé a orar por eso. Y cristiano en el sentido que conociera al Señor. Bueno, Dios empezó a levantar, ¿verdad? Hombres, amigos que de momento tenían la necesidad de un trabajo y decía, este es el hombre. Y me los traía con él. Uno de ellos, uno de los pastores de la casa que trabaja con nosotros. Y hoy por hoy yo veo cómo la plataforma de aquel negocio es un fundamento cristiano y se empieza en la mañana orando. Tú llegas allí y si vemos la necesidad, podemos parar lo que estamos haciendo y oramos por la persona, ¿sabes? Sin problema ninguno. Entonces tú te das cuenta que tu vida entonces es alrededor de la palabra del Señor y te conviertes o te vas convirtiendo, porque nunca llegamos, esto Dios nos va perfeccionando de día en día, te vas convirtiendo en el hombre que Dios quiere el hombre que Dios quería que yo fuera. Y eso afectó a mi vida para bien. De manera que pues pude ver otras cosas que antes quizás yo no veía. Yo, a causa de la palabra, lo pude ver. Y eso hizo el cambio en mi vida. Yo creo que yo ahora mismo le decía a mis hijas y a mis hijos, yo les digo, yo no me veo ahora sin ser, ¿verdad? Sin ser lo que hoy soy. Sin ser, ¿verdad? Lo que Dios me llamó a ser. Y eso afecta. ¿Y todavía tocas el piano? Bien. Pues mira, yo toco piano, pero no toco en la iglesia. Yo oré al Señor y le dije, Señor, envíame, porque yo predicaba, al principio yo predicaba y yo mismo tocaba en la adoración primero y después predicaba. Yo grababa la administración y terminaba de predicar, le daba el botón y yo le decía, Señor, yo necesito músicos. Oye, Dios ha sido bueno, nos ha enviado unos tremendos músicos allá que son los que se encargan. Y pues no toco piano en la iglesia como tal. Digo, los muchachos a veces hacemos cosas random, así me dice, pastor, yo creo que usted toque esto y lo otro, pero la adoración corre ya gracias al Señor, ¿verdad? Con los músicos, los adoradores que Dios ha enviado. Le estoy enseñando a mi hijo. Mi hijo, Dios pues le dio el don de la música y pues ahora mismo, está en la temporada que está enamorado del piano. Y ahora le estoy enseñando las cositas y esto y lo otro. Ya mismo lo meto al conservatorio, pero va bien. Em, lo hiciste por obediencia, pero creo que estar detrás del piano en personalidad puede ser un poco introvertido. ¿Te considerabas introvertido o te consideras introvertido todavía? ¿Y cómo pudiste vencer eso? Claro, ya me contaste que fue por obediencia, pero que esas primeras veces que te decías o qué pasaba cuando te tocaba exponer. Nacho, te voy a decir la verdad, lo claro y la verdad. Yo iba y predicaba y después salía a casa y le decía a Jessica, yo no vuelvo a predicar. Mira, yo no lo hice bien. Yo no sé, tú escuchaste lo que yo dije. Yo creo que la gente que está ahí te confundió. Y mi esposa me decía, chico, no, está todo bien, ¿sabes? Estamos caminando bien. Entonces, pasaba un tiempo glorioso en la iglesia, pero dentro de mí todavía estaba eso porque yo mismo no había entendido y yo estaba caminando en obediencia. Por eso fue que te hablé la importancia de la convicción. Yo pasé por un proceso, por cierto, que fue una carrera en un 10K y todo lo demás, que Dios me decidiera a ti, qué sé yo qué. Y entonces Dios trabajó conmigo porque estuve en un proceso, en un tiempo donde me tuvieron que atender y todo lo demás.
Y eso es un testimonio que eso, si entramos ahí, no nos da el tiempo. Pero entonces, en eso que pasó, yo tuve un encuentro con el Señor. Porque fue un momento difícil, fuerte, de salud, que Dios me, me lo tornó para bien. Porque Dios torna todo para bien. Y desde ese día, desde ese testimonio que tengo, que yo lo doy, nosotros lo damos en Next. Next en la iglesia es cuando tú eres parte de la iglesia y quieres conocer de nosotros, te enseñamos cómo fue el llamado de nosotros y qué pasó y cuáles fueron las temporadas y qué sé yo qué. Eso es Mar Azul, es PDP, punto de partida. Sí, exactamente. Con Jonathan, ¿sí? Jonathan y yo, punto aparte, antes de que nosotros, de ser Casa de Bendición y Mar Azul, nosotros íbamos a congresos en Catalyst. Y Jonathan estaba a la parte de atrás sentado en el congreso y nosotros hablando y no sabíamos que estaba Casa de Bendición y Mar Azul allí. Wow. Qué Hay veces hermoso. que, sí, hay veces que nosotros no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar. Y hoy por hoy yo lo veía el otro día, el Día de los Hombres, y ahí estábamos hablando, qué sé yo, ya 15 años, 20 años después, y vemos qué es lo que Dios hace cuando hay una disposición y hay una obediencia. Y, ¿verdad? Eso fue punto aparte. Pero de eso que me estabas hablando, de lo que te estaba comentando sobre la convicción, ese tiempo que sucedió en mi vida trajo esa convicción a mí también, porque vi cómo Dios, ¿verdad? En medio de un momento de dificultad, de salud, Dios trabajó conmigo, me mostró, me dijo, yo estoy contigo, me enseñó, bueno, es un tiempo maravilloso que yo tuve con el Señor. Y desde ese día en adelante empecé a ver las cosas porque el factor de la convicción para nosotros los pastores es necesario. Porque cuando yo te estoy predicando, yo no puedo tener solamente teoría nada más. Si tienes que transmitir que tú te la crees. Tengo que tener la convicción y tener esa relación, esa conexión con el Señor. Y eso es parte del paquete. Y Dios fue trabajando conmigo en los primeros años, en todo eso. Como todo pastor, cada pastor es diferente. En mi caso, ese primer año fue un año fuerte que yo estaba acostumbrándome de ser un adorador, o ser músico realmente, de no tocar el micrófono, nunca haber estado frente a la gente, empezar a predicar y empezar a creerle al Señor por lo que Dios va a hacer. Hay algo que quizás fue lo más que me ayudó. Yo me acuerdo que en la Biblia hay una parte donde Moisés le dice, oye, esto es tu pueblo, encárgate tú. Y eso a mí me chocó. Yo dije, wow, eso a mí me transformó. Y yo siempre he sabido desde el comienzo de la iglesia que nuestra iglesia no es, o sea, que la iglesia no es nuestra iglesia, no es mi iglesia. La iglesia es la iglesia del Señor. Y Él nos pone allí y Él, cuando nosotros caminamos en su dirección y somos obedientes, Él se va a encargar. Él hace, el Espíritu Santo es el que va a transformar. Y fue totalmente así. Impresionantemente, el primer año Dios dio crecimiento. Tuvimos que romper la casa para el lado y allá llegó más gente. Después dimos un salto de fe, nos mudamos a otro local y de allí nos mudamos a otro local donde estamos ahora, que hoy por hoy hacemos 2 servicios y estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Hacia dónde, ¿verdad? ¿Qué lugar o qué vamos a hacer? Porque Dios ha traído crecimiento, pero yo no te puedo, a la gente me dice, pero ¿cómo ustedes hacen? Mira, yo no te puedo explicar del todo. Yo sé que nosotros hacemos el trabajo, hacemos lo que nos toca hacer, pero el crecimiento es como dice la palabra, y Él añadía a los que iban a ser salvos. Él añadía a los que son. Y yo veo cómo la iglesia, Dios la crece de alguna manera y pueden ser edificados. Eso sí, hacemos nuestra asignación, vemos, establecemos tiempo, vemos la temporada que estamos. Eh, es importante saber que es el mismo evangelio, pero la forma de entregarlo cambia. Hay muchas veces que las generaciones cambian y quizás no te puedo ir con la misma fórmula de hace 10 años, 15 años atrás, pero sí es el mismo mensaje.
La fórmula de entregarlo quizás cambia, pero el mensaje, que es Cristo. Y es el mismo. algo que yo estaba hablando hace poco con, mala mía que te interrumpa, con alguien aquí, era que yo siento que de acuerdo a los tiempos, Dios va revelando más de la Biblia a la gente que la está estudiando. Es como que yo le revelé a la generación pasada esto. Ujú. Y a ustedes les voy a revelar esto. Porque si no, nos quedáramos atrás con la tecnología, con lo que está pasando. Claro. No tendríamos como que todo este concepto de cómo trabaja el cerebro y cómo la Biblia te ayuda a entender tu cerebro y la mente y cómo trabaja tu mente y cuida tu corazón. Pero el corazón en hebreo significa mente. Y es como que toda esa vuelta que uno va como aprendiendo no es lo que nuestros papás escuchaban. Ajá. Era más haz las cosas bien, te vas a castigar, ya entonces ya es la gracia, como que como vivir la gracia ahora, y lo veo como, me encanta el hecho de que, pero es que yo nunca había escuchado de esto, y yo estudio en un colegio evangélico, Sí. y nunca escuché de esto, pero yo siento que él, claramente, como es el Dios que ni siquiera podemos comprender su maximidad así, porque lo finito no puede comprender lo infinito, Claro. es como que él dice, no, ahora sí, les voy a dar que entiendan esto. En este 2025 entienden esto. En el 2030 van a entender esto. Sí. Porque va como por temporada. Y ahora que hablas de generaciones, eh, ¿cómo Pastor Sammy ha podido manejar el hecho de que su decisión ha impactado a las generaciones de su familia, pero ha como que el mayor impacto o lo que más ha impactado es con los jóvenes? O sea, claramente porque está Paola en la jugada, ¿verdad? Con lo que Dios le ha dado, pero fue tu decisión primero. Ujú. Y de ahí salta ella. Pero, o sea, ¿cómo has podido tú manejar ser pastor en esta época Ya. de jóvenes, en donde tu decisión ha impactado claramente cuando incluimos lo que está haciendo Paola como tu hija y como parte de la congregación, miles de jóvenes en Ujú. el mundo entero? Pero aquí en PR, que ha impactado a... ¡Llegate! Aquí está Jonuel, le acaba de llegar. Qué bueno. Yo, ¿cómo es ser pastor en esta época? Em, es que para mí es tan increíble cuando uno empieza a ver como el resultado de que, mano, la decisión que yo tomé hace 15 años ahora está impactando a miles de jóvenes. Claro, Dios está impactando a miles de jóvenes, pero porque yo obedecí, Ujú. pero también trae un reto. Sí. Y es el reto de cómo eres pastor en esta época, que redes sociales, tanta información. ¿Cómo se ve eso? Pues mira, yo creo que una de las maneras y una de las formas que uno puede entender esta generación es que yo me he dado cuenta que Dios nos, como te decía ahorita, nos va a poner gente cerca que nos va a mostrar qué es lo que está, lo que Dios está hablando para esta temporada. Dios nos habla a nosotros como pastores, pero también te va a poner gente cerca, los cuales tú tienes que identificar. Y yo, como tú me puedes decir, cómo yo puedo trabajar con la juventud en la iglesia. Nosotros hemos tenido la bendición de tener gente que Dios ha puesto cerca de nosotros y juntos hemos tomado decisiones correctas para poder levantar esta generación. Me explico. Yo tengo los pastores de jóvenes en la iglesia y juntos somos un equipo. Pero hay cosas que ellos me piden a veces que en cualquier liga tú dices, ¿qué? Tú sabes, de momento los jóvenes me piden hacer una tarima para hacer una actividad en la parte de atrás de la iglesia, de la nada. Y tú ves que yo como pastor le digo al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo en esta temporada? Y veo y le digo a ellos, vamos a darle para adelante. Y empiezo a apoyar esto que Dios está levantando. Yo siempre, quizás la respuesta correcta es que yo estoy atento a los tiempos. Wow. Yo he podido, y mi esposa, Dios nos ha permitido
estar atentos a los tiempos. Y es lo que nosotros muchas veces le enseñamos a nuestros equipos de trabajo y a los pastores, porque hay temporadas que Dios abre y Dios te está hablando y es como una ola y tú tienes que entrar en esa ola. ¿Sabes? Cuando llega la ola, de momento tú tienes que saber que eso va a traer. Y si tú no estás con ella o te quedas atrás o te envuelves Y la corre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás atento a los tiempos, llegan los jóvenes, llega, por ejemplo, mi hija, Paola, que un día yo estoy haciendo una prédica para predicar al otro día. A las 12 de la noche mi hija me dijo, papi, Dios me dice que vamos para la placita. ¿Yo qué? Sí, vamos a evangelizar allí. Y yo, ¿qué? Entonces yo, mamá, pero... Entonces, en mi mente de mi edad, dice, allí hay peligro, allí no debería estar esa hora, cómo van a ir, con qué te vas a encontrar. Tú conoces a tu hija, pero puede ser una excusa para irse a janguear. Bueno, no, ella quiere, en ese caso fue que ella quería que yo fuera con ella. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 en ese caso ella quiere que yo fuera con ella y me dice, papi, voy para allá y yo necesito, obviamente, que yo vaya con ella para que sea el support. Y entonces tú tienes que pensar, le digo que no, ¿sabes? No voy a apoyar esto que Dios está haciendo, esto que ella está diciéndome, o voy a creer que lo que Dios le está revelando a ella, Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar y yo tengo que estar ahí. Entonces, tú tienes que darte la oportunidad. Yo me doy la oportunidad y estoy atento al tiempo y voy y salgo con ella y de momento tú ves lo que sucede. Que ves las redes y ese día se convirtió la gente, se fue viral y bendijo un montón de gente. Y yo imagínate si yo hubiera dicho no vayamos porque es peligroso. Todo lo ¿En que qué te doy- estás basando? ¿En el Ajá. amor de Dios y el poder de Dios o en el miedo? Exacto. Que es lo eso contrario al amor. Exacto. Eso es lo que te decía ahorita. ¿En qué va a ser tu fundamento? En que Dios sí te está hablando, sí está usando a tu hijo. Entonces la generación joven tiene ideas diferentes a las que yo tengo. Y Distintas. te retan por Y completo. retan. Pero entonces cuando ellos vienen con ideas, una de las cosas que los pastores de jóvenes y yo tomamos decisiones para que se lleve a cabo lo que Dios le está dando a esta generación, obviamente con el respaldo de una casa, de la iglesia. Los empujamos a que cada día sean mejor y entonces viven una libertad correcta. Saben que hay un sitio o hay un lugar o hay un pastor o hay unos pastores que sí apoyan lo que Dios está poniendo en sus corazones, pero es porque nosotros estamos atentos a los tiempos. Y así yo te puedo decir de muchas experiencias, muchas veces que, no, mira, te voy a decir algo. Cuando yo llegué, la primera vez que estábamos en el local anterior, tú sabes que como está aquí, el techo de aquí está pintado de negro. Mira, brother, yo vengo de la iglesia bautista de Carraízo. Yo vengo estructurado de que lo blanco es Santo. santo, lo negro es infierno, Ajá, ajá. Oscuridad. oscuridad, por decir algo. Y los jóvenes me dicen, ¿sabes qué, pastor? Estamos pensando, como este techo es bajito, vamos a pintarlo de negro para que se ponga, ¿sabes? Que se pierda. Ahí ponemos las luces. Y adivina qué yo pensé de primera. Yo dije, ¿qué? ¿Pintar el techo de qué? De negro. Para mí eso era como que algo de momento en mi mente, sin yo todavía hablarlo. Yo dije, pero es que ya tú sabes, mi mente vio una oscuridad, es esto dentro de la iglesia. Y después me detuve y dije, espérate, déjame escuchar un detalle tan simple como eso. Ujú. ¿Sabes? Esos son detalles que te puedo ¿sabes? Claro, es que si uno lo piensa bien, uno dice como que, pero que en los auditorios, ¿de qué color Claro, está? claro. ¿Por qué está negro? Sí. ¿Cuál es la... Ajá. Pero entonces, en esa temporada, estoy hablando de que eran 10, 15 años atrás, Sí, sí, sí. yo pude haber dicho, no, píntamelo de blanco porque blanco es... Pero como estamos atentos a los tiempos y estamos viendo cómo las ideas de la gente que está
creciendo y que Dios está utilizando están vigentes, tengo como pastor que tomar las decisiones lo más correctas que pueda, siempre y cuando obviamente uno ora, uno le pide al Señor dirección. Pero yo creo que una de las cosas para contestarte esa pregunta es que yo le pido al Señor estar atento a los tiempos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se lleva el evangelio? ¿De qué forma? Bueno, si vemos, tú viste lo de hombres de Grandes Ligas. Si te diste cuenta, tuviste todos los hombres que llegaron allí para la gloria de Dios. Pero es la primera vez que nos sucede eso. Nosotros sí habíamos tenido eventos anteriormente, 200, 300, pero a esa magnitud de este último, son 16 años después. Yo llevo 16 años. Pero de alguna manera nosotros llevamos, ¿verdad? El mensaje, pues, hombres de Grandes Ligas, algo de béisbol. Tocamos un tema de alcanzar a alguien que no asistiría a ninguna iglesia, pero cuando llega, el mensaje es Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Jesús, cuando tú ves cómo llevaba la palabra, era por parábolas, ¿para qué? Para que la gente entendiera. Para que había un sector que entendía de una manera y otro sector que entendía de otra. Pues básicamente es lo mismo. Hay que estar atento a los tiempos para que una generación joven que está subiendo pueda entender que uno dice, wow, ellos traen algo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo no podemos? O sea, yo no ¿Cómo le quiero echamos abono a esa semilla? correcto. ¿Cómo yo no quisiera cortar lo que Dios está levantando en ellos? Y siempre estamos atentos a eso. Amén, 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 amén. Y cómo, ok, eres el papá y el pastor de la influencer cristiana, la evangelista cristiana más relevante en estos tiempos de Puerto Rico. Y estoy casi seguro que Latinoamérica, pero eso. El punto que quiero es cómo al ser en las redes sociales en donde ella, claro, Dios la está manifestando en todos lados, pero en las redes sociales viene con mucha toxicidad, porque las redes sociales son tóxicas. ¿Cómo has podido manejar este tipo de presión? Porque es que no hay manera de que no hayas sentido el balde de presión y como pastor, pero como papá, porque eres papá primero. Y luego pastor de ella también. Entonces, ¿cómo has podido manejar esa presión de cuando ves un ataque que le están haciendo a tu hija y tu humanidad no quiere agarrarlo por el cuello? Aunque te notas que eres bastante pasivo, pero yo creo que con los hijos es complicado uno seguir siendo pasivo. So, ¿cómo manejas la presión de un mundo, de una red, o sea, de unas plataformas tan tóxicas? Pues mira, Paola tiene nosotros nos basamos en esto. Antes de Paola, Dios entregarle las plataformas, estábamos sentados en nuestra iglesia y viene un pastor en modo de profecía, ¿verdad? Y se levanta y la señala y le dice, así te dice el Señor, Dios te entrega las redes y Dios te va a utilizar aquí dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, más allá de lo que tú puedas pensar y demás. Y entonces yo estoy escuchando esa palabra y yo empiezo a pensar en todo lo que eso conlleva, lo que tú me estás diciendo. Y en ese mismo momento se vira donde mí el pastor y me dice, y tranquilo, pastor, que su corazón no se va a dañar. Y yo hice como que... Entonces, en base a eso, nosotros hemos formado el corazón, ¿verdad? De nuestros hijos, hablando como papá, ¿verdad? Y también como pastor, pero como papá, nosotros siempre le hemos enseñado, ¿verdad? Y le hemos compartido a nuestros hijos que nosotros vamos a hacer lo que Dios nos envió a hacer. Hay gente que va a estar de acuerdo, hay gente que no va a estar de acuerdo, pero no le puedes permitir espacio en tu mente a cosas que no te aportan, sino tú te vas a enfocar en lo que Dios está haciendo y a quien tú estás bendiciendo. Y muchas veces llegan, ¿verdad? Diferentes, pues, situaciones que pueden llegar como todo, pero yo pienso que aún teniendo a Paola al nivel que ella influye en las redes, yo creo que es bastante poco lo que ella recibe.
Qué hermoso. comparado con otras cosas que yo veo que es muy poco, porque Paola realmente, si te das cuenta, ella no tiene la plataforma para atacar a nadie, ella tiene la plataforma para bendecir. Y esa es la dirección que le hemos dado a nuestra hija. Y cuando quizás en algún momento se le ha apretado el corazón, le decimos, tranquila, si, ¿quién es tú? ¿Quién es que responde por ti? Dios, el que te llamó. Tú verás que Dios va a responder. Y te das cuenta cómo Dios se encarga. Y ella ha aprendido a confiar en el Señor. Y yo he podido enseñarle y sembrarle a ella en el corazón y su mamá también. Le hemos enseñado a enfocarnos en lo que Dios te mandó a hacer. Todo lo demás que viene alrededor, eso es parte, pero no le pongas atención a nivel, sí, a lo mejor tienes que atender esto, lo otro, pero ponle tiempo, ponle tiempo. Una vez yo hablaba con un abogado y esto me enseñó mucho. No es cristiano. Y yo estoy ¿verdad? Estaba trabajando unas cosas con él y yo veo que él está hablando conmigo. Después me dice, dame un brequecito, déjame contestar esta llamada. Y conecta una llamada de un caso que él tenía, que tenía que ir a defender. Y yo le pregunto y le digo, brother, ¿cómo tú no llegas a tu casa cargado con tantos problemas que tú tienes que ir a la corte, al juez, pam, pam? ¿Cómo tú no te cargas? Y yo le dije, porque aprendí a darle tiempo. Yo le doy tiempo a las cosas. O sea, yo le doy una hora a esto, yo le doy una hora a esto, y después que yo cierro mi libro aquí, yo me voy para mi casa y yo me he disciplinado a que ya yo no toco más ese tema. Yo voy a mi casa y hablo de mi familia. Entonces, eso yo lo cogí como una enseñanza. El hombre no era un hombre cristiano, solamente lo habló. Y yo dije en mi mente, wow, qué Fue una técnica de poderosa. operar Sí, una en técnica un de ambiente operar tan de él. tóxico. Correcto. Y yo dije en mi mente, wow, qué tremenda enseñanza. Pues yo tenía que escuchar eso. Hay momentos en nuestra vida que nosotros pensamos, estamos en el sobrepensar, dándole pensamiento y pensamiento a lo mismo y a lo mismo, y a lo mismo. Entonces, tú tienes que aprender y tenemos que aprender a darle tiempo. Tú le dices, ok, no, yo voy a trabajar con esto tanto tiempo. Como Yo en no voy a bloque. seguir, o sea, yo no voy a seguir pensando en esto. En la psicología, estaba leyendo un libro el otro día y decía que tan pronto tú coges un pensamiento y lo aceptas, estás peleando con él, pero lo aceptas, ya ese pensamiento no toma tiempo para que tú puedas seguir pensando en otras cosas, porque si no, ese pensamiento te toma todo el día, sigues en lo mismo, en el sobrepensar, entonces te diluye. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo entonces, eso es lo que le llama la Biblia, lo llama los dardos de fuego, todo el tiempo te está enviando dardos para que tú sigas pensando en lo que te daña, en lo que no sirve o lo que te pasó, y Dios te da por el Espíritu Santo la fortaleza, la sabiduría y la convicción de tú decir, ¿sabes qué? Este pensamiento tengo que ordenarlo. A mí me encanta el Salmo, creo que es el Salmo 116:10, que dice, creí por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Ese Wow. salmo se lo adjudican a David y él está dando una orden a sus emociones. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy afligido en gran manera, pero yo no voy a hablar mi problema. Yo voy a hablar mi fe, lo que yo creí. Por eso dice, creí por lo cual hablé. Yo estando afligido en gran manera, no voy a hablar mi aflicción. Yo no le voy a poner, no le voy a perder mi tiempo en esto. Yo voy a hablar lo que yo creo, lo que yo sé que me bendice. Y de esa manera hemos podido fortalecer el corazón de mi hija, y no solo de ella, sino de Camila, el corazón de mi otro hijo, mi corazón, el Porque como corazón de Camila. papá, de los papás Claro, normalmente tienen presiones, imagínate con... sí, No, sí, sí, sí. muchacho, hay que volver, crearse una capa ahí de protección. Claro que nuestra protección es Dios, pero seguimos siendo humanos. Sí, sí. Uno va aprendiendo y me da mucha alegría que me diga, oye, te ves bien pasivo, esto y lo otro, porque Dios me transformó. Oh, Yo no era wow. así de pasivo como te estoy hablando ahora. Yo era como tipo Pedro, que disparaba de la baqueta rápido. Y Dios en todos estos años, cuando decidí creerle al Señor y ver la palabra del Señor, fue transformando mi manera de ser, mi forma de responder. Y empecé a entender que nosotros tenemos que evaluar lo que dice Gálatas 5,
del 17 al 22, que son los frutos del Espíritu y las obras de la carne, yo siempre me evalúo, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Con las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Porque los frutos del Espíritu dice que son paz, Bondad, gozo, mansedumbre. benignidad. Entonces yo digo, ¿cómo yo estoy respondiendo en los frutos del Espíritu? Bien, que tú me digas eso para mí es valioso, porque muchas veces respondemos desde las obras de la carne. Pelea, contienda, esto y lo otro. Y tenemos que aprender a evaluarnos. Y si tenemos eso pendiente y somos intencionales eso en nuestra vida, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios nos sigue transformando y transformando. Y entonces vivimos en el gozo del Señor. No importando lo que pueda suceder, tu, tu, tu situación no define quién tú eres. Amén. Tu situación, ni lo que estás viviendo, ni lo que tú estás sintiendo en este momento, no define quién tú eres. Quien define quién tú eres es lo que Dios dijo de ti. Es la palabra del Señor en ti. Por eso es importante saber la identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en el Señor? Y caminar desde ese fundamento, desde esa plataforma. Amén, amén. Y también, yo tuve aquí a Cristina, la esposa de Jonathan, y a María Cristina, y ella dijo como que ella entendió que nadie va a cuidar mejor a sus hijos que Dios. 3 veces mejor que ella. Y si Dios le dio un llamado, igual vas a sentir presión, igual vas a querer decirle, están fastidiando con mi hija, pero tú, al final hay una voz adentro que te dice, nadie la va a cuidar mejor que yo, papá. Exacto. No hay manera de que tú puedes tratar lo que quieras, pero yo la voy a cuidar mejor que tú. Imagínate que eso hay que tenerlo tan claro y muy cierto lo que dijo Cristina, que mi hija viaja casi todos los weekends y está en diferentes partes. De momento tú estás con ella hoy, mañana Dios la tiene en Delaware o en algún lugar, y yo tengo que saber que quien cuida de mi hija es nuestro Señor. Yo no, aún estando yo allá, no iba a cuidarla mejor que Dios, como Dios la cuida. Y eso es lo más importante. Si tenemos eso claro, entonces podemos trabajar y permitir que el Señor siga obrando mediante ella y mediante nuestros hijos y mediante nosotros. Saber que Él es el que nos cuida y el que nos guarda. Amén. Ya voy a cerrar. Para mí ha sido un honor y he aprendido tanto y como siempre digo, cuando yo comienzo este podcast, claramente uno empieza a compararse con que otros podcasts, los números específicamente y todo esto. Y claramente yo no soy una voz en el mundo cristiano porque nadie me conoce. Llevo poco, como te dije, 1 año y medio en el Evangelio y yo sí sentí que quería hacer esto y como te dije, con el tiempo Dios me dice que lo haga solamente para Él, como que para su comunidad, o sea, para evangelizar. Y algo que he entendido y que me lo dijo alguien creo que aquí o en la iglesia de Miami, que cuando tú predicas a la primera persona que tiene que predicarle es a ti. Si no te predica a ti, el mensaje va un poco raro para afuera. Y creo que habla de lo de la convicción que hablaste. Entonces el podcast, cada persona que yo tengo aquí, yo siento que claramente Dios es el que la sienta, pero la conversación se torna en una manera en donde empieza a trabajar conmigo primero. Entonces digo, como que si esto me aporta a mí, de alguna manera yo voy a aportar a los demás cuando salga de aquí, pero también sé que está llegando a la gente que Dios quiere que llegue, pero hoy me llevo demasiado. Como te dije, en la parte de lo empresarial, Merari y tú, ahí pum pum, que son caras, que son evangelistas, pastor evangelista, predicador, ella también con todo lo que hace, sí siento la intencionalidad de Dios y siempre pienso y digo como que hoy es como un masterclass. Es como un masterclass porque es una conversación, pero entonces metemos versículos bíblicos, pero entonces metes de tu testimonio, pero de mi parte empresarial, de cosas que han vivido otros, y se vuelve una conversación, pero se vuelve como una clase en donde creo que todos aprendemos. Primero yo, ¿verdad? Que soy el que te tengo aquí de una, y ya cuando salga a la gente, yo sé que gente igual les va a impactar. ¿Algo que quieras añadir?
Yo creo que una de las cosas bien importantes que te voy a compartir y voy a echar en tu mochila como una bendición también, y es como nosotros lo hacemos, es que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, Amén. que el Señor le agrade. Puede llegar a uno como puede llegar a millones de gente, pero tú sabes que tú lo hiciste como para el Señor, porque tú respondiste a lo que el Señor te llamó a hacer. Cuando tú haces eso, no va a venir frustración que pueda contra eso. No va a venir comparación que pueda contra eso. No va a venir nada que pueda decir, no, espérate, porque yo esto estoy haciendo porque obedecí al Señor y mi excelencia es porque el primero a quien yo le entrego esto es al Señor. Y de ahí en adelante, bueno, la Biblia dice, hacerlo todo como para el Señor. Amén. Y eso es la clave del éxito. Amén. Tú verás cómo el Señor te va a seguir bendiciendo y va a seguir ordenando las piezas, va a seguir haciendo un edificio grande, como hablábamos, con un fundamento sólido. Verás que todo, tus negocios, todo lo que estás haciendo, van a seguir la dirección que el Señor tiene. Y en el camino, disfruta las pequeñas victorias. Cada victoria pequeña. Sí, esto para mí es una victoria. Sí. Esta conversación, wow. Amén. Así Amén. increíble, como que así lo siento, por eso te dije como que siento que ha sido un masterclass. Amén. Y los masterclass son victorias, como que enseñan. Marcos Brunet, en una canción, él dice que su audiencia es de uno. Mi audiencia es de uno nada más. Porque claramente le toca, le canta, le predica a Jesús. Sí. Me llevo eso, me llevo lo que me añadiste en la mochila. Gracias. Las redes sociales, tanto de la iglesia como tuya. Pues mira, me pueden conseguir por las mías personales, Pastor Sammy, en Instagram, Pastor Sammy _ Allí siempre ponemos un mensaje y todo lo demás, pero también puedes seguir la iglesia, la red de la iglesia, que es Casa de Bendición PR. En Casa de Bendición PR vas a ver que están en Guaynabo, también están en Manatí, estamos en Washington, D.C. Y ahí tenemos algo más que Dios está tocando a la puerta. Amén. Que esperamos, ¿verdad?, en estos próximos días seguir hilvanando lo que Dios tiene. Así que así, Pastor Sammy _ en Facebook me encuentra como Sammy Díaz y Casa de Bendición PR. Así que ahí estamos, brother. Cuando haya un invento que vayas a tocar piano, que yo no me avise. Okay. Para escucharte tocar. Perfecto, perfecto. Y voy a visitar la iglesia pronto porque ustedes están por las tardes, ¿verdad? Estamos los domingos a las 9:30 y a las 12 de la mañana. Sí, pues puedo ir a unas 9:30 y a las 12 voy para Mar Azul. Seguro, sí, porque ahora cambiaron. Antes Mar Azul era por la tarde y ahora es por la mañana. Por la mañana. Sí. Nada, a mí me puedes conseguir. Gracias. Gracias por tu tiempo y por tu palabra. Oye, gracias. Gracias por tenerme aquí. Fue una bendición y de verdad que recibí también un tiempo de bendición y me bendijo estar contigo. Amén, amén. Y hay que traer a Samito, que lo escuché allí en el... Ese está duro. Ese día traemos el piano para que él toque, para que tú veas cómo está. A mí me puedes conseguir en las redes como David Omar LRS de La Receta Secreta o en nuestro podcast en nuestro canal en nuestra página de Instagram del canal La Receta Secreta, La Receta Secreta Pod en Instagram. Estoy trabajando para añadir TikTok, Facebook y todo eso, pero las redes me abruman un poco. Lo hacemos con amor, pero me abruman, así que voy poco a poco. Nos puedes seguir ahí. Estamos aquí en Ravi Media Network, es por donde vive este contenido. Gracias por estar ahí. Recuerda darle like, recuerda compartirlo, es importante el like. Gracias por todo. Recuerda que seas tu reflejo, todo lo que eres por dentro lo reflejas hacia afuera, especialmente que somos un cristal que refleja la luz de Cristo hacia los demás. Así que, chao.